Bienvenidos al resumen de incapacidad temporal en el que vamos a trabajar pues una de las prestaciones un poquito más complejas de la oposición. Yo creo que junto con jubilación son las dos prestaciones no en sí muy difíciles, pero sí que se prestan a bueno, pues una gran variedad de tipologías. En el caso de incapacidad temporal no solamente tenemos que diferenciar entre contingencia común y contingencia profesional, sino que acuérdate que hace pocos años se introdujeron hasta 4 nuevas situaciones especiales y cada una tiene sus particularidades en materia de cuándo nace, quién la paga y qué importes corresponden, ¿vale? En referencia a la cuantía de la propia prestación. El resumen ha quedado, como siempre, bastante completo, ¿vale? Para ser algo pues tan sucinto, pero la explicación, bueno, pues nos vamos a detener en aquello que merece la pena. Vamos a comenzar con la definición de qué es una incapacidad temporal, ¿vale? Y en ese sentido, pues aquí tienes la definición literal que viene en la Ley General de la Seguridad Social. Es una situación derivada bien de una contingencia profesional, accidente de trabajo o enfermedad profesional, o bien una contingencia común, enfermedad común o accidente no laboral, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté, lógicamente, impedido para el trabajo. Si no hay impedimento o no se recibe asistencia sanitaria, no se estarían dando las definiciones, las circunstancias que amparan esta regulación de la incapacidad temporal. Duración que tiene este periodo, pues va a tener de partida un tope máximo de 365 días, pero van a ser prorrogables por 180 días en el caso de que sea necesario. Las situaciones especiales, como te comentaba, han sido añadidas hace poquitos años y, bueno, pues en los exámenes oficiales hay veces que ha caído, así que no te despistes y tenlas en cuenta. Tenemos por sus iniciales, primero la menstruación incapacitante secundaria. Después, la interrupción del embarazo. Te destaco que pueda ser voluntaria o no. Evidentemente, si hablamos de una interrupción de embarazo voluntaria, estamos hablando de una situación de aborto, ¿vale? Pero aquí nos hace un matiz importante que no debes descuidar. Y es que si la interrupción del embarazo se debe a un hecho causante derivado de una contingencia profesional, es decir, a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y se pierde el bebé, ¿de acuerdo? Estaríamos en la consideración de que es una situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, ¿vale? Por tanto, no se mediría por aquí, ¿vale? Sino que si el foco, el hecho causante, está en un accidente de trabajo, en una en una enfermedad profesional, nos vamos a las reglas que rigen, lo vamos a ver cuando lleguemos a la ficha técnica, la tengo aquí, para nacimiento de la prestación, cuantía de la prestación, responsable de la prestación, nos vamos a ir a las reglas que rigen para las contingencias profesionales, ¿vale? Así que muy importante esto que te destaco en rojo. Después tenemos la gestión de la mujer trabajadora, ¿vale? Importante el detalle, tiene que ser trabajadora, porque si no, cualquier mujer que estuviese embarazada tendría derecho y acceso a esta situación especial, tiene que estar trabajando, ¿vale? Desde el día primero de la semana 39, ¿vale? Algo que si has pasado por un embarazo tuyo propio o de tu pareja, sabrás que, bueno, pues los embarazos nos movemos por semanas y pues te pongo como semana 39.1, quiere decir que el primer día de la semana 39, ¿vale? Y por último, la situación especial de donante de órganos o tejidos para su trasplante, ¿vale? Lo que abreviado es DOT, donación de órganos y tejidos. También tiene en consideración de incapacidad temporal los periodos de observación por enfermedad profesional. Ojo, aquí no hablamos de accidente de trabajo, hablamos solamente de enfermedad profesional y el plazo es parecido al de arriba, pero el primero de ellos es la mitad, por así decir, ¿vale? En vez de 365 días, pues ponemos 180, ¿vale? Prorrogable por otros 180, ¿vale? Así que, bueno, pues mucho cuidado con típica pregunta de duración en la que pues, nos dan 4 opciones y nos van a mezclar esto de aquí con esto de aquí, ¿vale? De la enfermedad profesional, periodo de observación de la enfermedad profesional. Otro concepto relevante en materia de incapacidad temporal. ¿Qué es una recaída? Bueno, pues una recaída es una nueva baja médica, pero que sea por la misma o por similar patología dentro, se vuelve a repetir el plazo, de los 180 días naturales siguientes a un alta médica previa, ¿vale? De forma que si tú tienes una incapacidad temporal y estás, por ejemplo, durante 2 meses y desde el alta médica, ¿vale? No desde el hecho causante que supuso la baja médica, desde el alta médica por curación, tú en 180 días a contar desde esa alta médica vuelves a contraer una situación
derivada de incapacidad temporal que esté relacionada, ¿vale? Por eso te pone la misma o similar patología, ¿vale? Entonces no se inicia una nueva incapacidad temporal, sino que se reabre la anterior, ¿vale? Como se reabre es por lo que es por lo que se denomina recaída, ¿vale? Has recaído con respecto a tu periodo anterior. Cuando reabrimos una incapacidad temporal, partimos del punto en el que la dejamos. Por tanto, esta duración, estos 365 días, y lo que vamos a ver después a efecto de cuándo nace la prestación, quién la paga, cuándo cambia de porcentaje, cuándo surge el pago delegado, todo eso en el caso de la recaída, se reanuda por donde iba. Por tanto, si tú estuviste, por ejemplo, 13 días, pues cuando abres la recaída, vas a comenzar a partir del 14. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque, bueno, pues en el supuesto práctico te pueden hablar de la recaída y ahora tú empiezas a hacer las cuentas como si fuese el primer día de baja. Pues mucho cuidado porque, por ejemplo, si fuese una situación de contingencia común, los 3 primeros días no se cobra nada, pero si es una recaída, no partes de cero, porque estás reabriendo un proceso anterior, ¿vale? Esto corre para todo, excepto para la situación especial de menstruación incapacitante secundaria, que siempre va a tener a todos los efectos una nueva situación de incapacidad temporal, porque piensa que el tema de menstruación incapacitante secundaria puede suceder todos los meses, no tiene sentido que demos ese plazo de 180 días para considerar una nueva recaída, ¿vale? Así que importante. Damos ahora el salto a la ficha técnica, ¿vale? Vamos a ver en la ficha técnica las características principales de la prestación. Por supuesto, los requisitos son los que corren para, para todas las prestaciones, que vienen regulados en el artículo 165, es decir, la afiliación y el alta, y además los requisitos particulares de la prestación correspondiente, ¿vale? Aquí, ¿qué se tiene que dar? Pues que generalmente esos requisitos particulares, ¿vale? Van de la mano de el PMC, el periodo mínimo de cotización que se exige, ¿vale? Y que ahora veremos cuál es el que aplica, ¿vale? PMC es periodo mínimo de cotización. Y en este caso, pues satisfacer la definición de que se dé, ¿vale? Que es que un trabajador reciba asistencia sanitaria y que se encuentre impedido para el trabajo. Bien. El hecho causante, ¿qué va a ser? Pues el propio accidente de trabajo o enfermedad profesional, o bien el accidente no laboral o la enfermedad común, es decir, la propia contingencia que va a ser el detonante de que bueno, pues se solicite la prestación y si se cumplen los requisitos, pues se vaya a conceder. Requisitos, bueno, pues evidentemente estamos en materia de una prestación contributiva, es decir, tienes que estar, como estamos diciendo, afiliado y en alta, pero tienes que satisfacer una cotización mínima, es decir, una persona que lleve simplemente una semana trabajando, la primera vez que se inmiscuye en el mercado laboral, no va a tener acceso a esta prestación, ¿vale? ¿Qué se exige? Bueno, pues no es mucho. Acuérdate que siempre en toda la modalidad contributiva solamente aplican periodos de cotización para la situación de enfermedad común. Es decir, que aunque tú llevaras esa semana exclusivamente de vida laboral trabajando, si es constitutivo de una contingencia profesional o de un accidente no laboral, vas a poder acceder a la prestación, ¿vale? Solamente se mide el PMC en la situación de enfermedad común. Y además tampoco es muy exigente el requisito, ¿vale? Te pide 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores. 180 días son 6 meses, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente si llevas una semana y coges una gripe, ¿vale? Que sería una enfermedad común, pues no te va a cubrir, pero a poco que lleves un recorrido laboral, pues como te digo, de esos 180 días, ahí ya sí que aplica, ¿vale? Después tenemos las situaciones especiales en las que tampoco se pide periodo mínimo de cotización, salvo en una. La que sí se pide periodo mínimo de cotización es la de la gestación de la mujer trabajadora a partir del primer día de la semana 39, ¿vale? Lo que hemos dicho antes es semana 39.1. En este caso, se pide un PMC igual al que rige para nacimiento y cuidado del menor. Y por eso me he traído la ficha de nacimiento y cuidado del menor para recordarte pues cuáles son esas reglas de PMC. Si eres menor de 21 años, no se te va a pedir periodo mínimo de cotización. Si tienes al menos 21 años, es decir, 21 años ya cumplido, y menos de 26, es decir, 25, ¿de acuerdo? Estudiate muy bien siempre los intervalos, ¿vale? Los extremos de cada uno de estos intervalos. Se te van a pedir bien 90 días en los 7 años últimos o bien 180 días a lo largo de tu vida laboral, ¿vale? Que es lo que significa VL, ¿vale? VL significa vida laboral. Y si tienes ya cumplido los 26 o más, ¿vale? Pues estos 180 días de antes de la vida laboral me los llevo ahora a esos 7 años anteriores, ¿vale? Y multiplicamos por 2, ¿vale? Y estos 180 días se transforman en 360 días en la vida laboral, ¿vale? Así que bueno, pues que sepas que con respecto a las situaciones especiales, solamente para la mujer trabajadora a partir de la semana 39.1 de gestación se le va a pedir PMC, para los demás no aplica, ¿vale? Y en el contexto de
de contingencia solamente aplica para la enfermedad común, ¿vale? Por eso te pongo aquí que no aplica ni para accidente de trabajo, ni para enfermedad profesional, ni para accidente no laboral. Cuantías, bueno, pues por contingencia común tenemos 60% del día 4 al día 20, porque los 3 primeros días no procede pago, ni de salario ni de prestación, ¿vale? Y a partir del día 21, en caso de que se alcance, pues nos vamos al 75%, ¿vale? Después tenemos contingencias profesionales, 75% de la base reguladora desde el día siguiente al hecho causante. En este caso, el día del hecho causante, ¿vale? Lo paga el empresario, ¿vale? Porque se percibe el salario, ¿vale? Así que, muy importante que sepas que el día propio, en el caso de contingencias profesionales, del hecho causante, el día del hecho causante va a cargo del empresario. ¿Cómo se calculan las bases reguladoras? Bueno, pues muy sencillo. En contingencias comunes tenemos que coger la base de cotización de contingencias comunes, lo tienes aquí en chiquitito, CC, del mes anterior. Por tanto, si estamos con una situación de un hecho causante el 10 de diciembre, pues nos vamos a coger la base de cotización del mes de noviembre, ¿vale? Solamente es la única prestación, la incapacidad temporal es la única prestación en la que miramos el mes de antes. Todas las demás siempre van a ser el mes anterior al previo, es decir, hay que dar 2 meses atrás, ¿vale? Por ejemplo, el nacimiento y cuidado del menor, hay que mirar 2 meses atrás, pero en incapacidad temporal solamente se mide el mes anterior, ¿vale? No es el anterior al previo. Dividido entre el número de días, ¿vale? Aquí la particularidad que tienes que saber es que si el salario es mensual, pues se va a dividir por 30, aunque el mes sea de 31 o de 28 o de 30, ¿vale? Y si nos movemos con salarios diarios, ¿vale? Que eso también te lo puede chivar el grupo de cotización. Los grupos de cotización del 1 al 7 van a ser siempre bases mensuales, los grupos de cotización del 8 al 11 van a ser siempre bases diarias, ¿vale? Pues en caso de que sea un salario diario y no mensual, pues entonces vamos a dividir por el número de días reales, ¿vale? Que tenga ese mes. Bien, en el caso de contingencias profesionales, pues tenemos que hacer dos sumas, ¿vale? Por un lado, algo parecido a lo que teníamos aquí, que era solamente un sumando, pero en vez de coger las bases de cotización de contingencias comunes, vamos a coger, fíjate que pongo aquí CP, contingencias profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues miramos los datos que me den en el supuesto y cogemos la base de cotización del mes anterior por contingencias profesionales y la dividimos entre el número de días. Lo mismo, ¿vale? Si el salario es mensual, dividimos entre 30, me da igual los días que tenga el mes, pero si el salario es diario, pues entonces vamos a dividir de verdad por el número de días. Y a este sumando, ¿vale? En contingencias profesionales, insisto, le añadimos la base de cotización de las horas extraordinarias, ¿vale? Fíjate cómo pongo ahí el sufijo, el HH, ¿vale? Son horas extraordinarias del año natural anterior, ¿vale? Por tanto, si estamos por ejemplo, no sé, en 2035, pues se cogería la de 2034, ¿vale? Lógicamente, el ejemplo que nos van a poner en el supuesto práctico va a ser del año en curso, ¿vale? Y aquí, como estamos cogiendo el año, ¿vale? Pues se dividiría entre 365, ¿vale? Muy importante saber dónde aplica 365 y dónde aplica, por ejemplo, 360, ¿vale? Porque no está muy homogeneizado estas reglas y hay veces que se utiliza 360 y veces que se utiliza 365. Te lo digo porque muchas veces son justo las coletillas que, sobre todo en las preguntas de corte teórico, pues juega el tribunal con ellas, ¿vale? Esto es así para los contratos a jornada completa. ¿Qué pasa si tenemos un contrato parcial o fijo discontinuo? Bueno, pues que se van a tomar las sumas como máximo de los 3 meses inmediatamente anteriores al mes previo. Aquí sí que da 2 meses atrás, ¿vale? Te decía que la incapacidad temporal es la única prestación que solamente cogemos el mes inmediatamente anterior a efectos de tomar la base de cotización para calcular la base reguladora, pero en el caso de contratos parciales o fijos discontinuos siempre hay particularidades, ¿vale? Las tiene, por ejemplo, en nacimiento y cuidado del menor, pues también las tiene aquí en incapacidad temporal. Pues aquí se toman, como digo, la suma como máximo, porque puede ser que esa persona no acumule 3 meses trabajando, ¿vale? De 3 bases de cotizaciones inmediatamente anteriores al mes previo, siempre que veas anterior damos un paso atrás, siempre que veamos previo hay que dar otro paso atrás. Por eso digo yo 2 meses atrás, ¿vale? Entre el número de días que tenga ese periodo, ¿vale? Y ahora con respecto a la cuantía, hemos visto aquí contingencias profesionales y contingencias comunes, con respecto a las cuantías de las situaciones especiales, importante tienes que saber que todas, absolutamente todas, las cuatro, derivan de una incapacidad temporal de contingencia común, ¿vale? Eso es importante porque según con quién tenga la empresa subordinada a la acción protectora,
protectora del sistema, pues va a recaer el pago de la entidad gestora o de una mutua colaboradora, ¿vale? Entonces tienes que saber que no es lo mismo que una empresa tenga las contingencias profesionales con una mutua y la incapacidad temporal de contingencias comunes con la entidad gestora, a que todo lo tenga con la mutua, ¿vale? Porque en función a la situación especial en la que incurra el trabajador, pues va a tener que proceder al pago la entidad gestora o la mutua colaboradora, ¿vale? Así que es muy importante este matiz, ¿vale? Que sepas que las 4 situaciones especiales derivan de contingencia común. Bien, pues aquí es lo que te digo, que la prestación es un poquito, o se hace un poquito más compleja porque hay mucha versatilidad, ¿vale? Hay cosas que se parecen, cosas que son iguales y cosas que difieren, ¿vale? Como derivan de contingencias común, es por lo que hablamos del 60% y del 75%, ¿vale? Que es lo que veíamos aquí arriba, 60% y 75%. Sin embargo, nos cambian el paso en el nacimiento de la prestación. Aquí es desde el primer día y aquí hablaba desde el día 4, ¿vale? Aquí y hasta el día 20 es igual, ¿vale? Porque desde el 21, desde el día 21 sí que pasa al 75%. Entonces, por eso te digo que hay cosas que se parecen, cosas que cambian. Del mismo modo, aquí hablamos del 60% y del 75%, estas son exactamente iguales, una a una, ¿vale? La interrupción del embarazo, acuérdate, voluntario o no, con la situación de gestación desde el día primero de la semana 39ª, ¿vale? 60% y 75%, pero nace el segundo día, ¿vale? El segundo día, porque el día del hecho causante vamos a ver que va a cargo de la empresa, ¿vale? Parecido a lo que sucede con las contingencias profesionales, ¿vale? O sea, que deriva de contingencia común, pero hereda una de las particularidades de las contingencias profesionales. Por eso te digo que se hace un poquito más cuesta arriba ser capaz de retener tanto dato. Pero a medida que vayas pasando por las vueltas de este tema, te vas a ir haciendo al contenido, ¿vale? Porque más que dificultad es pues, que se enmaraña un poco tantos escenarios distintos como se dan, ¿vale? Y por último, la donación de órganos y tejidos, fíjate la particularidad que tiene, y es que es el 100% de la base reguladora desde el primer día, ¿vale? Entonces, este nace el primer día, este también nace el primer día, pero aquí hablamos del 60% y 75%, y aquí, pues al tratarse de algo mucho más importante, por así decir, se trata de hacer una donación de órgano o tejido, pues no le va a pesar económicamente, no le va a suponer perder, mermar sus ingresos al trabajador, y se le hace un 100% de la base reguladora, ¿vale? Esto es el trabajador donante, ¿vale? No el que percibe la donación. El que percibe la donación, al fin y al cabo, va a ser tratado como una contingencia común, ¿vale? Pero si tú eres el que donas, pues ese es a la persona a la que auxilia el sistema con este 100% en materia de la acción protectora. Nacimiento, como te digo, contingencia común, lo tendríamos, lo puedes sacar de aquí, día 4, ¿vale? Contingencia profesional, si te das cuenta, día siguiente al hecho causante, día 2. ¿Por qué? Lo tenemos aquí, día siguiente al hecho causante. El día del hecho causante va a cargo del empresario, ¿vale? Situaciones especiales. La menstruación, mismo día de la baja, día 1, lo teníamos aquí, ¿vale? Desde el día 1. Vamos a ver también la donación de órganos, porque te lo pongo en azul para que veas que son iguales. También el mismo día de la baja. Aquí lo que cambia entre uno y otro es el porcentaje, que hemos visto en la donación es el 100% de la base reguladora. Y aquí, en función a la duración, pues un 60% hasta el día 20 y un 75% desde el día 21, ¿vale? Y la interrupción del embarazo y la gestación son iguales también, ¿vale? Entre sí. Día siguiente al hecho causante, día 2, como lo tienes aquí, ¿vale? Desde el día 2, porque el empresario va a pagar a su exclusivo cargo el día 1, ¿vale? Duración, pues mientras se perciba la asistencia sanitaria y se esté impedido para el trabajo, es decir, lo que indica la propia definición de la prestación, y duración máxima con un tope de 365 días que se pueden prorrogar por otros 180, ¿vale? Resto de características importantes. Bueno, aquí te dejo la de la pérdida, suspensión o extinción, ¿vale? Pero la otra característica estrella de la prestación es quién es el responsable del pago. Bueno, pues aquí tienes que saber que surge el pago delegado, ¿vale? ¿Qué vamos a ver del responsable del pago? Bueno, por un lado vamos a ver cuándo paga la empresa, ¿vale? Pero cuando paga la empresa a su exclusivo cargo, ¿vale? Pues la empresa paga a su exclusivo cargo los días 4 al 15 en contingencias comunes, porque los 3 primeros días no aplica ni prestación ni sueldo, ¿vale? Y en contingencias profesionales lo paga el día del accidente, como hemos visto, o cuando se ha producido la enfermedad profesional, ¿vale? Con respecto a
las situaciones especiales, me salto aquí para terminar con la empresa, ¿vale? Lo que te decía antes, ¿vale? En las situaciones naranjas, en la interrupción del embarazo y la gestación, la empresa paga el primer día, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que sucede aquí, ¿vale? El día del accidente o de la enfermedad profesional. Bien, ahora, ¿cuándo paga el INS o la mutua, ¿vale? Va a pagar el que tenga a su cargo la cobertura de la acción protectora de esta prestación. Bueno, pues puede ser, en el caso de contingencias común, del día 16 en adelante, ¿vale? El día 15 concluye, acuérdate el empresario, el día 16 comienza el INS. Pero, o la mutua. Pero ojo, porque aunque sea a su cargo, es decir, ellos son el responsable del pago, el acto material de pagarle al trabajador lo sigue haciendo la empresa. Es lo que se denomina pago delegado, ¿vale? Es decir, aquí la empresa es la que paga, pero saliendo el dinero de su bolsillo, y aquí va a seguir pagando la empresa, pero en acto de delegación, porque el dinero sale realmente del bolsillo de la entidad gestora o de la mutua colaboradora, ¿vale? Por eso hablo yo siempre de la responsabilidad del pago. Una cosa es a cuenta de quién es el pago y otra cosa es el propio acto material, cómo se lleva a cabo, ¿vale? Bueno, pues aquí es cuando nace el pago delegado que lleva a cabo el empresario, pero que después, con el tema de las cotizaciones, pues se va a resarcir, por así decir, de ese dinero que le está dando al trabajador, porque correría a partir del día 16, como vemos, por cuenta de bien la entidad gestora o bien de la mutua colaboradora, según quien brinde la acción protectora del sistema para esta prestación. Y en contingencia profesional, pues el día siguiente del accidente, ¿vale? Hemos visto que la empresa asume el día del accidente o de la enfermedad, pues el INS o la mutua, aquí no participa la empresa más allá de ese primer día. El día siguiente al accidente o a la enfermedad es cuando correría por parte de la entidad gestora o de la mutua colaboradora, ¿vale? Pero también aplicaría en régimen de pago delegado, ¿vale? La incapacidad temporal es la única prestación en la que corresponde pago delegado. Quiere decir que te va a pagar tu empresario, pero hay veces que él asume el coste, sale de su bolsillo y veces que no, ¿vale? Más que veces, momentos determinados según la contingencia de la prestación y la duración, ¿vale? Bien, hay excepciones al pago delegado y es que hay ciertas situaciones en las que se procede a un pago directo, ¿vale? Me refiero a el tema de autónomo, sistema especial de los empleados de hogar, sistema especial agrario, ¿vale? Cuando es por cuenta ajena, extinción del contrato, reconocimiento de una incapacidad permanente, ¿vale? Bueno, pues evidentemente si te echan de la empresa, pues la empresa no te va a seguir pagando la incapacidad, ¿vale? Pues entonces ahí acudiríamos a el pago directo, ¿vale? Bien, por último, las situaciones especiales. ¿Cuál es o quién es el responsable del pago? En el caso, si te das cuenta, como derivan de contingencia común, bueno, pues tenemos que acudir a la entidad gestora o a la mutua colaboradora que lleve a cabo, como te digo, la acción protectora de esta prestación, ¿vale? Así que va a ser bien el INS o bien la mutua y pues desde el día en el que nace esa prestación. Día 1, que es lo que veíamos antes, ¿vale? Lo tenemos aquí, día 1 y día 1 en azul, lo tenemos aquí, ¿vale? Y en naranja, pues el día 1 corre por parte del empresario y desde el día 2 es cuando corre por parte bien de la entidad gestora o bien de la mutua colaboradora. Con respecto a la pérdida o suspensión, bueno, tienes aquí el detalle de cuándo aplica, ¿vale? Me gustaría destacar este último de incomparecer no comparecer, ¿vale? A los reconocimientos médicos. Se hace en primer lugar una suspensión, suspender es poner en pause, ¿vale? Pero después, si no justificas que no compareciste, lo que se hace es una extinción, ¿vale? Entonces, suspender es, te lo quito de momento, pero lo podemos reanudar. Cuando ya se extingue es que ya lo has perdido, ¿vale? Entonces hago un símil futbolístico de, oye, suspender es como una tarjeta amarilla, suspender, si además de no comparecer, que te lo he suspendido, no justificas esa incomparecencia, pues te saco la segunda amarilla, lo que supone roja, que es una expulsión, que es una extinción, ¿vale? Es un poco un símil futbolístico que creo que se entiende bastante bien, ¿vale? Y bueno, pues dentro de los detalles de cuándo se extingue, ¿vale? Porque no es lo mismo suspenderse que extinguirse, pues tienes esa incomparecencia injustificada, ¿vale? Siempre que hay una doble negación, pues como que estamos haciendo más hincapié en algo mal hecho, estamos haciendo mal dos cosas, ¿vale? Por tanto, es más gravoso y entonces no solamente nos lo van a suspender, sino que realmente nos lo van a extinguir. Vamos a perder directamente el derecho a la prestación, ¿vale? Bien, pues eso con respecto a la ficha técnica de la incapacidad temporal, ¿vale? Creo que son la suma de todas las características principales que nos pueden preguntar.
Sobre las competencias, en orden ya al control de la propia incapacidad temporal. Bueno, pues tienes que saber que hemos visto que son dos bloques. El bloque de 365 días, que por defecto tiene como duración máxima la incapacidad temporal, pero después hemos visto un bloque de prórroga de 180 días. Bueno, pues ¿quién puede emitir el alta y la recaída, ¿vale? De la incapacidad temporal? Pues según el bloque en el que nos encontremos. Lo tenemos aquí, ¿vale? La competencia va a estar compartida entre el SPS, Servicio Público de Salud, y el INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Tanto para altas médicas como para recaídas, ¿vale? Aquí, por tanto, en el bloque azul, en el bloque inicial de 365 días, los dos pueden emitir las altas médicas. Sin embargo, te hago una particularidad que viene en la ley, y es que si el alta lo expide el INS, va a ser el único competente para emitir una nueva baja médica por recaída. Es decir, si el INS se inmiscuye ya en un proceso de incapacidad temporal, porque considere que a lo mejor el SPS no está gestionándolo correctamente y entonces interviene la inspección médica del INS, ¿vale? Pues si el INS emite una alta médica, si esa persona recae, acuérdate que son esos 180 días desde la terminación del proceso anterior, ¿vale? Va a ser el único que puede emitir la baja médica, ya no puede ir al Servicio Público de Salud, ¿vale? Eso es importante que lo tengas en mente. Y durante la prórroga, que es el bloque naranja, ¿vale? Va a ser solamente competencia para emitir el alta médica el INS, ¿vale? Lo tienes aquí, ¿vale? Así que aquí tenemos la competencia compartida de altas y recaídas y aquí exclusivamente es del INS, ¿vale? Así que, bueno, pregunta típica de examen y que puede caer perfectamente, ¿vale? Es, oye, en función a la longevidad de esa incapacidad temporal, una incapacidad que empiece en octubre y ahora que te pregunten por diciembre del año siguiente, mucho cuidado cuando en los supuestos prácticos leas octubre y diciembre, porque el cerebro va a pensar que es el diciembre inmediatamente anterior. Pero si te ponen octubre del 27 y después te ponen diciembre del 28, ¿vale? 2028, pues está claro que se está tratando de una incapacidad temporal de 14 meses, no de 2 meses, ¿vale? En consecuencia, te cambia por completo el esquema de la competencia de quién puede emitir el alta, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso y yo por eso siempre os recomiendo que pintéis mucho en los supuestos prácticos. Con respecto a la impugnación de la alta médica, impugnar una alta médica es, oye, no estoy de acuerdo con el alta médica que me han emitido y es que me tengo que incorporar a trabajar, como vamos a ver en la siguiente página. Pues hay distintas opciones, ¿vale? Las principales son las que los tres escenarios que tenéis aquí representados en este bloque inicial, ¿vale? También hay posibilidad de impugnar altas médicas cuando te lo expide la propia mutua, ¿vale? Pero esos objetos considero de más ampliación, no de un resumen sucinto del tema de incapacidad temporal, ¿vale? Y pues aquí te resumo estas dos circunstancias, ¿vale? Cuando aplica reclamación previa y cuando aplica el procedimiento de disconformidad, ¿vale? La reclamación previa aplica tanto en el bloque azul como en el bloque naranja, ¿vale? Es decir, tanto durante los 365 días que por defecto dura la incapacidad temporal aplica reclamación previa, como durante la prórroga también aplica reclamación previa. Entonces, ¿cuándo aplica este procedimiento de disconformidad del artículo 170? Pues lo tiene justo aquí, justo en medio, es decir, al cabo del día 366 o hábil posterior, es decir, cuando ha terminado este proceso, antes de que se inicie la prórroga, es cuando se puede inmiscuir o se puede llevar a cabo, mejor dicho, el procedimiento de disconformidad, ¿vale? Porque aquí te pueden emitir el alta, te dicen, oye, tú has concluido los 365 días que tienes por defecto, no te autorizo una prórroga porque considero que estás ya curado para iniciar, volverte a incorporar a tu trabajo, pero tú ahí puedes decir, oye, pues no estoy de acuerdo, quiero que me des la prórroga y entonces no se procede con una reclamación previa, sino que se procede con esta disconformidad, con este procedimiento de disconformidad. La diferencia entre uno y otro te la voy a explicar, ¿vale? En cuanto a la reclamación previa, interponer una reclamación previa es lo mismo que interponer un recurso, ¿vale? Simplemente que en el seno de la Seguridad Social, la Tesorería General trabaja con recursos administrativos que se ven en la Ley 39 y la entidad gestora trabaja con reclamaciones previas, ¿vale? Pero a efectos del ciudadano, del trabajador, es exactamente lo mismo, es estar disconforme con algo y pues pones una impugnación, ¿vale? Simplemente es el nombre que se llama reclamación previa. ¿Qué plazo tiene el trabajador para interponer esta reclamación previa? Bueno, pues tiene 11 días hábiles, ¿vale? ¿Y qué plazo tiene la entidad gestora para responder? Pues tiene 7 días hábiles, ¿vale? Entonces te tienes que saber los dos plazos, el que tienes para interponer y el que tiene la entidad gestora para resolver, por si acaso nos preguntan, ¿vale? Estos mismos plazos, por eso te pongo aquí las flechas, corren para una reclamación previa durante la prórroga, ¿vale? Oye, si a la mitad de la prórroga te dan el alta, ¿vale? Médica y no estás de acuerdo, pues
instamos el procedimiento de reclamación previa y volvemos a utilizar esos plazos, ¿vale? 11 días para interponer la reclamación previa y la entidad gestora tendrá 7 días para respondernos, ¿vale? Para resolver esa reclamación previa que hemos interpuesto. Sin embargo, si cuando te dan el alta y no estás de acuerdo es justo a la conclusión de los 365 días, lo que hay que poner es el procedimiento de disconformidad, que lo tienes en el artículo 170 de la Ley General de la Seguridad Social. Y que consiste en esto que tienes aquí en moradito, ¿vale? El trabajador ahora no se dirige a la entidad gestora, ¿vale? Sino que se va a dirigir al Servicio Público de Salud, ¿vale? A la inspección médica del Servicio Público de Salud. Para ello tiene 4 días máximo, ¿vale? Y ahora el Servicio Público de Salud tiene dos caminos. Estar de acuerdo con el trabajador, ¿vale? Lo cual supondría discrepar con el INS, ¿vale? Aquí te lo pongo de las dos formas, te lo pongo en verde porque te lo estoy tiñendo de que se pone del lado del trabajador, ¿vale? Pues discrepar con el INS es lo mismo que estar a favor del trabajador, ¿vale? ¿Por qué discrepa con el INS? Porque el INS ha emitido un alta médica para que esa persona se incorpore a trabajar y a lo mejor el SPS condiciona que no, que ese trabajador todavía no está en circunstancias de incorporarse y que debe permanecer en baja médica, ¿vale? Bueno, pues ahí tiene entonces, hemos dicho, el 4 días que tiene el trabajador para iniciar el procedimiento de disconformidad ante la inspección médica del SPS. Ahora esa inspección médica del SPS tiene 7 días para manifestarse, ¿vale? En caso de que sea una discrepancia de cara al INS y el INS ahora tiene otros 7 días para decir, vale, pues reconsidero lo que había emitido, el alta del trabajador, y realmente tiene que continuar en baja o no. Me ratifico en lo que dije y evidentemente este trabajador se tiene que incorporar, ¿vale? En otro caso, si es el SPS el que confirma la decisión del INS de que ese trabajador tiene que estar dado de alta médica, ¿vale? No mezcle las altas de la Seguridad Social con las altas médicas, ¿vale? Estamos siempre hablando de altas médicas. Por supuesto, durante incapacidad temporal vas a permanecer de alta en la Seguridad Social, aunque estés de baja médica, ¿vale? Mucho cuidado con esos juegos de palabras. Aunque estés en incapacidad temporal, y también aplica para el nacimiento y cuidado del menor, y también aplica para riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, vas a estar de alta en la Seguridad Social, aunque se dice que estamos de baja, ¿vale? Sobre todo en incapacidad temporal se habla de baja médica, ¿vale? Pero baja médica no implica baja en la Seguridad Social, ¿vale? Pues sí va a confirmar la decisión del INS, el SPS, es decir, va a estar en contra de lo que quiere el trabajador que suceda, pues entonces va a tener 11 días para manifestar su resultado o incluso si no lo manifiesta, se desestima por silencio administrativo. Desestimar es que pues, el trabajador no va a haber estimada su disconformidad y en consecuencia lo que decía el INS se va a aplicar y se tiene que incorporar a trabajar, ¿vale? Bien, pues esto con respecto a las impugnaciones. Ahora vamos a hablar de quién reconoce el derecho a la prestación. Pues tenemos en primera instancia el INS o el ISM, que es el que corre para los trabajadores del régimen especial del mar, ¿vale? ISM son las siglas de Instituto Social de la Marina, ¿vale? La mutua, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales, cuando la acción protectora dependa de ella, porque, bueno, pues tengan, como te digo, la cobertura de según qué contingencias cubiertas por esa mutua, ¿vale? Y importante, ¿vale? Y aquí te voy a hacer especial hincapié en la diferenciación que regula el artículo 102, tanto en el punto 1, tanto en el apartado A como en el apartado B. Porque otro ente, otro sujeto que puede reconocer el derecho son las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión de régimen general por contingencias profesionales, ¿vale? Aquí, cuando habla de colaboración voluntaria, ¿vale? Las preguntas suelen jugar con la colaboración voluntaria y con la colaboración obligatoria. Y te lo mezclan con el concepto del pago delegado que veíamos antes. La colaboración voluntaria está expresamente recogida en el artículo 102.1.a y alude a empresas autoaseguradoras que lo que hacen es cubrir la incapacidad temporal pero solamente por contingencias profesionales, ¿vale? Para sus trabajadores. Entonces, acuérdate que solamente corre para contingencias profesionales, ¿vale? Y lo que hacen es que ellos mismos, a su exclusivo cargo, le brindan esa protección a sus trabajadores. Solamente para la incapacidad temporal, ¿vale? Solamente para esa prestación y solamente para contingencias profesionales, ¿vale? De incapacidad temporal por contingencias profesionales. Mientras que en el apartado B se habla de una colaboración obligatoria, que es
justo en lo que consiste el pago delegado. Tú delegas el pago en la empresa, tú como entidad gestora, ¿vale? O como mutua colaboradora, al final lo hace el empresario en régimen de pago delegado, ¿vale? Pero estás obligado a hacer eso. Entonces, la empresa está colaborando, pero está colaborando porque la ley lo regula y se lo exige de esa manera, ¿vale? Por eso hablamos que el pago delegado es la propia colaboración obligatoria y la colaboración obligatoria de este pago delegado corre tanto para contingencias comunes, que nace, acuérdate, en el día 16, como hemos visto aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí, como también corre para las contingencias profesionales, ¿vale? Que aquí, como hemos visto antes, nace en el día 2, ¿vale? Entonces, en el caso de la colaboración voluntaria, solamente aplica para contingencias profesionales. En el caso de la colaboración obligatoria, aplica tanto para contingencias comunes como para contingencias profesionales, ¿vale? Así que mucho cuidado con no mezclar estos conceptos, ¿vale? Porque están directamente relacionados con el pago delegado, ¿vale? Sobre el control de la incapacidad. Bueno, ¿quién emite una baja médica? Baja médica es que, oye, he enfermado o he tenido un accidente, necesito causar baja médica. Bueno, pues por defecto va a ser el médico del Servicio Público de Salud para cualquier contingencia, pero si la contingencia profesional está cubierta por una mutua colaboradora o por una empresa colaboradora, como hemos visto, ¿vale? Va a poder intervenir el servicio médico de esa mutua o de esa empresa colaboradora, ¿vale? En ambos casos, la duración de las incapacidades temporales, esto es también importante que te lo sepas porque ha cambiado hace unos años, es si es menor de 5 días, muy corta, ¿vale? Si es entre 5 y 30 días, corta. Si es entre 31 y 60, media. Y si es más allá de 61, larga, ¿vale? Así que el nombre de la estimación de la duración va en función a los días, a la prolongación de la situación que tengas, ¿vale? Las altas médicas. Cuando ya ha terminado tu necesidad de estar de baja médica, pues se emite un alta, ¿vale? Bueno, pues aquí que tenemos derivado de contingencias común, vamos a tener el facultativo del Servicio Público de Salud o los inspectores del Servicio Público de Salud o del o del INS o del ISM, ¿vale? Y en el caso de contingencias profesionales, a esto que hemos visto se añade el médico de la empresa colaboradora o la mutua, ¿vale? Algo parecido a lo que pensaba aquí, ¿vale? Mutua y empresa colaboradora. ¿Qué supone el alta médica? Bueno, pues el alta médica supone que se va a extinguir la incapacidad temporal, ¿vale? Y que te tienes que reincorporar al trabajo. Pero mucho cuidado con la forma en la que está regulado porque es bastante caótica, ¿vale? Yo te respeto aquí la literalidad de la ley y aquí te pongo un ejemplo para que lo entiendas, ¿vale? Porque te dice que se extingue la IT con efectos laborales del día siguiente, ¿vale? Y que te reincorpores al puesto de trabajo el mismo día en el que se produzcan sus efectos. Entonces, bueno, como aquí habla de día siguiente y aquí habla de mismo día, yo pues con el ejemplo creo que te lo dejo mucho más claro, ¿vale? Terminamos este resumen hablando del reconocimientos médicos, ¿vale? El INS puede instarte a hacer un reconocimiento médico para ver si tú a lo mejor ya llevas 4 semanas de baja médica, ¿vale? Y pues dice, oye, a lo mejor esta persona se puede incorporar, ¿vale? Vamos a decirle que venga a hacerle un reconocimiento médico. Bueno, pues el procedimiento consiste en que te tienen que avisar con un mínimo de 4 días hábiles, ¿vale? No te pueden decir, oye, mañana tiene que venir usted. No, mínimo 4 días hábiles, ¿vale? Si no puedes acudir en la fecha a la que te dicen, ¿vale? Tienes 10 días para justificarlo, ¿de acuerdo? Y las consecuencias, que es un poco lo que hemos visto antes, ¿vale? De partida va a ser una suspensión en caso de que no vayas. Acuérdate de que poníamos el ejemplo de la tarjeta amarilla. Y si después de no acudir no justificas esa ausencia, para lo cual también tienes 10 días, pues entonces ya se va a extinguir, ¿vale? Ya sería la segunda amarilla, tarjeta roja, expulsión y expulsión con extinción, ¿vale? Yo creo que es bastante fácil de recordar. Por último, procedimientos en materia de incapacidades que, bueno, pues pueden darse, ¿vale? Esto considero que es una pregunta ya un poquito menos común, ¿vale? Pero que no está de más tenerlo presente. Bueno, pues se pueden producir propuestas de alta, eso lo emite la mutua, eso es un poco lo que te decía antes, ¿vale? Que existen procedimientos cuando tú no estás de acuerdo con el alta de la mutua, ¿vale? Bueno, pues sería un contenido un poquito más de ampliación. Bueno, pues la mutua, si es la que a la que está suponiéndole el gasto de tu incapacidad temporal, le va a interesar que tú te des de alta lo antes posible, ¿vale? Entonces puede instar, puede proponer que tú seas dado de alta, ¿vale? Bueno, pues eso la mutua se lo propone a la inspección del SPS, ¿vale? ¿Qué pasa si el SPS no le responde, ¿vale? No le notifica esa propuesta de alta que quiere la mutua que se produzca? Bueno, pues entonces la mutua lo que va a poder hacer es solicitar directamente, ¿vale? Aquí es importante que tengas en cuenta la diferencia entre la palabra proponer, ¿vale? A solicitar. La propuesta se envía al SPS, la solicitud se envía directamente a la entidad gestora, ¿vale?
y le dices, o sea, le solicitas el alta y ahora la entidad gestora analiza las circunstancias para proceder o no proceder. Después, otros procedimientos, determinar la contingencia y calificar una posible incapacidad permanente, ¿vale? La IT y la IP muchas veces están relacionadas porque una IT muy grave, ¿vale? En la que haya habido un accidente o una enfermedad pues muy severa, puede acabar constituyendo una incapacidad permanente, ¿vale? Entonces de la IT pasamos a la IP. Bueno, pues determinar mi contingencia y calificar una incapacidad permanente va a poder iniciarse por una regla mnemotécnica que tengo yo, que es la mitra del Papa, ¿vale? La mitra del Papa es el gorro que se pone el Papa, ¿vale? Mitra es la M de mutua, ¿vale? Dentro de las mutuas también metemos a las empresas colaboradoras, como hemos visto por aquí, ¿vale? Siempre generalmente van muy relacionadas. La I, ¿vale? De Mitra es el INS, ¿vale? Y el INS lo puede hacer bien de oficio o bien porque se lo pida el Servicio Público de Salud o la Inspección Técnica de Seguridad Social, ¿vale? O también lo puede pedir el ISM, el Instituto Social de la Marina, ¿vale? Propuesta del ISM. ITRA es de trabajador, ¿vale? El trabajador también puede pedir que se inicie una calificación de incapacidad permanente, ¿vale? El trabajador está en una incapacidad temporal y dice, oye, yo pienso que esto es constitutivo de una incapacidad permanente. Requiero en este caso, la entidad gestora, que analice si el cuadro médico en el que yo me enmarco es susceptible o no de que mi incapacidad temporal pase a ser una incapacidad permanente, ¿vale? Por eso el inicio hablo de la mitra, ¿vale? La M de mutua o empresa colaboradora, la I de INS y TRA de trabajador. Sin embargo, la revisión de la incapacidad permanente, porque tú puedes estar en una incapacidad permanente, pero puede haber revisiones que te agraven el grado o que, al revés, ¿vale? Que te lo vayan reduciendo, ¿vale? Acuérdate que en incapacidad permanente tenemos 4 grados, la parcial, la total, la absoluta y la gran incapacidad, ¿vale? Bueno, pues puedes ir empeorando o puedes ir mejorando, ¿vale? Entonces se hacen revisiones de grado. Pues en las revisiones, ¿quién puede iniciarlo? Pues exactamente los mismos, por eso te pongo Mitra, pero también lo pueden iniciar empresas que sean declaradas responsables. La declaración de responsabilidad se veía en el tema de la acción protectora e implica que esa empresa es la responsable y a cargo de quien está siendo satisfecha el pago de, por ejemplo, una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, ¿vale? Entonces, como le está suponiendo gasto a la empresa le interesa que te revisen la incapacidad permanente por si estás mejor, pues que te quiten grado y en consecuencia, a lo mejor llega un momento en el que cobras menos o se llega incluso a poder extinguir, ¿vale? Entonces, por eso aquí aparece la figura de las empresas declaradas responsables, ¿vale? Porque son las primeras interesadas en que la revisión de la IP vaya a menos. También puede ser que vaya a más, ¿vale? Ojo. Sin embargo, ninguna empresa va a instar a que se inicie un procedimiento de que se te reconozca una incapacidad permanente, porque una incapacidad temporal es algo periódico, ¿vale? Que va a durar un tiempo determinado, como hemos visto, 365 días más una prórroga de 180 días, mientras que una incapacidad permanente, salvo la parcial, que es un tanto alzado, el resto es algo para siempre, ¿vale? Es una pensión vitalicia. Entonces, nadie, ninguna empresa que vaya a ser declarada responsable va a instar a calificar una incapacidad permanente. Sin embargo, sí que le interesa hacer esas revisiones. Bien, pues hasta aquí el resumen de la incapacidad temporal. Como hemos visto, bastante versátil, bastante dinámico, pero hemos concentrado la mayoría de aspectos que son muy susceptibles de ser preguntados. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo resumen. Chao.